Hola a todos, bienvenidos un día más a 78 Puertas. Hoy vamos a hablar un poquito sobre el oráculo Lenormand. Me habéis enviado algunas preguntas al correo electrónico. No sé si a raíz de otros vídeos en los que no habéis visto que leamos Lenormand con invertidas, y precisamente lo que me preguntáis es eso. ¿Se puede leer Lenormand con las cartas invertidas, es decir, boca abajo, debido a que también lleva palos y puede pasar como en la cartomancia francesa? Pues no. La opinión que yo tengo, después de todos estos años de estudio, de investigación y de papeles viejos en los que vas viendo cosas y cómo las influencias de siglos anteriores van configurando los significados que hoy nos han llegado como Lenormand, y el porqué de esa importancia de esos palos, yo os digo desde aquí que no. No leemos invertidas porque Lenormand no se lee con cartas invertidas, porque nada tiene que ver que el inserto, la figura, el número de palo influya en el mensaje de Lenormand y en las otras cartas que acompaña para que estemos leyendo cartomancia, ni cartomancia francesa ni cartomancia alemana. Es decir, nosotros no decimos qué significa la Q de hojas. Esto no es cartomancia alemana. Lo que vemos es tampoco que es unas de cascabeles, en positivo y en negativo, como hay muchas personas que leen también la cartomancia. Luego hay otros. La lectura abierta no te hace falta saber significados positivos y negativos porque no hay significados. No partes de nada fijo, es la propia lectura la que dentro de su propia dinámica orgánica cada vez te puede estar diciendo una cosa. Entonces, por lo tanto, no tiene sentido leer Lenormand con cartas invertidas porque no leemos cartomancia. Luego, eso de que se puede leer Lenormand con las cartas giradas y obtener mensajes opuestos, porque como también hay cartomancia, pues lo podemos leer así. No, nada tiene que ver. Por otro lado, leer los mensajes invertidos no es necesario, al margen de que no se haga y de que no sea lo más adecuado para lo que estamos hablando de Lenormand. ¿Por qué? Porque en Lenormand unas cartas van modificando, corrigiendo, calificando, influyendo sobre las anteriores. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo diga, por ejemplo, con mano? Vamos a coger aquí la carta llave y la carta casa. Vamos a ver solo la carta llave, vale. La carta llave nos abre o nos cierra posibilidades. Nos dice que es el momento, pero todo eso va a ser en función de las cartas que hay alrededor. Si yo, por ejemplo, quiero leer en combinación, vamos a coger solo dos cartas. La carta casa influyendo sobre llave, ¿sobre qué se está generando aquí una nueva apertura? ¿Qué es lo que trae una nueva posibilidad y nos dice que es el momento? Pues algo relacionado con el tema de una casa. Veríamos si se trata de una compra o no. Ya el palo de cascabeles nos está hablando de algo. Pero en principio, la siguiente carta es la que nos está diciendo cosas sobre llave. Y nos faltaría una tercera para completar la información. Pero en principio, imaginaros que alguien pregunta por ¿me voy a comprar una casa? Pues con estas dos cartas la respuesta sería sí. Ya veríamos luego, como siempre decimos nosotros, cómo influye ese palo en el anterior y el número y otras cosas, que eso ya nosotros lo damos en el curso avanzado. Pero en principio, lo que nos está diciendo sobre la primera carta a la segunda es lo fundamental, que sí, se abre la oportunidad y tiene que ver con un tema de una casa o incluso de algo doméstico. Puede ser algún asunto familiar o del núcleo más íntimo. ¿Qué conseguimos si damos la vuelta a la llave? ¿Podemos interpretar que eso ya directamente es una negativa? Porque la carta llave no es una carta de un sí. La carta llave puede ser un sí o un no. Como bien os he mencionado, abre o cierra. Te dice que es la oportunidad o va a haber otra carta que te diga al lado, si sale por ejemplo la montaña, que te dice que se bloquea esa posibilidad de apertura o de avance hacia un sentido determinado. Por lo tanto, así que ¿qué estamos haciendo? Transformando la carta llave, que es ambivalente para un sí y para un no en función de las cartas de las que se acompañe, en algo ya directamente negativo y opuesto a cualquier cuestión que se haga, es decir, directamente no. No tiene ningún sentido, porque para eso hay muchas cartas, en este caso otras 35, que nos van a complementar el mensaje que nos dice la primera carta. Por lo tanto, leer cartas invertidas en Lenormand no tiene ningún sentido. Me podéis decir, y esto ya es cosecha mía, pues para completar un poco la explicación. Ya, pero es que por ahí se ven cosas, que hay gente que sí que lo lee invertido y parece que tiene sentido. Bien, cada uno intenta dar sentido a las cosas que hace, porque así pues completa sus significados o lo que sea. Entonces, ¿que puede que tenga resultado lo que esté diciendo esa persona? Yo no lo voy a poner en duda, no lo sé. No lo sé, no me interesa tampoco.
Esas personas estarán leyendo con un mazo de Lenormand otras cosas, otro sistema. Estarán haciendo otra cosa, pero no el sistema Lenormand. Otra cosa es que empleen un mazo de Lenormand, como si emplean un mazo de baraja española. Lo mismo da. Pero no están leyendo Lenormand, ni se interpreta Lenormand como se tiene que interpretar. Otra cosa es que cada uno haga lo que quiera. Vale, pero si me estáis preguntando si lo correcto y lo conveniente es leer cartas invertidas en Lenormand, yo os digo no. ¿Que luego cada uno hace lo que quiere? Cada uno hace lo que quiere, evidentemente, pero eso no es leer Lenormand. Es coger cualquier interpretación y leerla como quieres. Que lo llamen como quieran, que le pongan otro nombre, pero eso no es Lenormand. Vamos a ver, con respecto a una cuestión sobre una carta en concreta, tanto en el canal de YouTube como por correo electrónico, me habéis enviado sobre la carta hoz y me decís que jamás de los jamases hoz va a querer decir cosechar. Pues bien, pues yo desde aquí os digo, ya os he contestado a todos particularmente, pero desde aquí, por si hay más dudas, os digo que de los jamases no se pueden negar las cosas sin saber todo el contenido que hay detrás. Entonces, me parece muy bien que todos tengamos una opinión generada a partir de opiniones globales de una amplia mayoría y que como eso es lo que se extiende, eso es lo que se conoce y por lo tanto eso es lo bueno. Entonces, yo no os voy a justificar de dónde viene el mensaje, tanto por palo como por la propia representación de la carta de Lenormand, es decir, su simbología, porque no tengo por qué. Vosotros podéis seguir con vuestra idea de que solamente son cortes, peligros, daños, heridas, cosas negativas. Vosotros sabréis lo que decís y por qué lo decís. Yo sé lo que digo y por qué lo digo. Y cuando afirmo que en función de una pregunta y en función del contexto, esta carta, aparte de las palabras clave que aparecen por ahí, que cada día aparecerán nuevas, pero todas relacionadas con lo mismo, lo que pasa que he traído un tiempo actual, que eso está bien, pero hombre, si nos quedamos solo con lo restringido, pues de ahí no salimos, ni avanzamos, ni crecemos. Que me parece perfecto, pero que no os voy a decir el porqué de que la carta guadaña, con ese palo y esos emblemas y todo, y la letra y todo, significa lo que significa, porque nos ha llevado, en concreto, me ha llevado muchos años de estudio de sistemas de cartomancia antigua y de cómo han ido evolucionando los palos alemanes en las posteriores influencias de otras cosas que no son Lenormand y que se han perdido por el camino, para que ahora yo me tenga que justificar de que la guadaña también es cosechar y también es recoger y es recolectar. Vosotros habláis desde un punto de vista, de una opinión admitida y dada por buena por muchos. Me parece perfecto. Yo no me voy a justificar en el por qué digo lo que digo, lo mismo que vosotros no os justificáis en el por qué decís lo que decís de que solamente es una carta negativa. Cuando hay muchos factores que están indicando que las cartas de Lenormand no todas son negativas ni positivas. Dependerá del contexto. De hecho, ninguna carta es positiva o negativa. Tendrá la polaridad que toque en el contexto y la pregunta determinada y en función de las cartas que lo acompañen. Por lo tanto, vosotros, amparados, vosotras, me da igual, en multitud de textos que figuran y que aparecen por internet y en mogollón de libros y cosas así, en el que el significado de cosechar y recolectar no aparece, pues me parece que las fuentes a las que estáis yendo solamente tienen una visión muy parcial. Que el que quiera creerme y el que quiera hacer nuestros cursos, el curso inicial, para ver la influencia real y potente que tienen los insertos sobre el propio emblema o la propia imagen de Lenormand, quiere hacer nuestros cursos, perfecto. Pero yo no tengo por qué estar justificando cosas cuando vosotros simplemente os amparáis en los significados de una amplia mayoría que consume eso como que fueran verdades absolutas. La guadaña quiere decir, entre otras muchas cosas, cosechar. ¿De dónde me lo he sacado? Buscadlo vosotros también. Porque lo mismo que, por ejemplo, cuestionáis esta interpretación a mí, no cuestionáis las cosas que dice otra gente y que se dan por buenas. Entonces, bueno, pues habrá que ver dónde se pone el foco y a quién le dais vosotros peso. Nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en otro vídeo. Un saludo. Hasta luego.